Hola, ¿qué tal amigos de habla hispana? Los saluda su amigo Jesús Alberto Gallegos Cabral, seminarista de la diócesis de Zacatecas, México, en este sábado santo, en el que la iglesia permanece en silencio y oración junto al sepulcro de Cristo y junto a María, su madre, esperando la hora gloriosa y gozosa de la resurrección. Y quisiera que comenzáramos este momento haciendo oración con un himno de la iglesia que nos propone para el rezo del oficio de lectura. La palabra de Dios crucificada es testigo fiel de su elocuencia, es palabra de amor y en su existencia, en la vida y la muerte fue probada. Por dar fe de su amor nos dio su vida, por dar fe de la vida fue exaltada sobre toda palabra pronunciada, por el Padre a los hombres ofrecida. La palabra de Dios ya fue cumplida, el silencio de Dios está a la espera del amor de los hombres, y Él quisiera que esa palabra fuera recibida, y en comunión de amor por siempre fuera plenitud de su don que a todos diera. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana te pedimos, Señor, que nos envíes tu Espíritu, para que nos asista y nos ilumine, para que nos deje descubrir el fondo de nuestro corazón, y en ese interior te descubramos a ti, que descubramos tu voluntad, que descubramos sobre todo tu amor, que descubramos la entrega generosa de Cristo en la cruz por nosotros, para salvarnos, para liberarnos, para darnos vida, para infundirnos esperanza. Amén. Pues bien, el día de hoy queremos hablar acerca de la esperanza. No cualquier esperanza, la esperanza cristiana. Ok, unas fallas técnicas, internet. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. El fundamento de toda esperanza, de la auténtica esperanza, será siempre Jesucristo. Y vamos a partir acerca del acontecimiento que estamos celebrando, el misterio pascual del Señor. Ayer veía con mi mamá la película de La Pasión de Cristo y creo que es una película muy bien hecha, muy bonita, muy apegada a la realidad, en lo que se puede, muy fiel a los evangelios, trata de ser fiel también a los hechos históricos, tal cual. Y sobre todo es una película que nos conecta mucho y nos hace experimentar no solamente lo que sintieron los apóstoles, María, sino también el mismo Cristo. El dolor inmenso, pero también el amor. Y lo que me llamaba mucho la atención es cómo Cristo fue capaz primero de aceptar la voluntad de su Padre desde la oración del huerto de los olivos. Vemos ahí el personaje que representa al diablo tentándolo para que no se anime, ¿no? a salvar a los hombres. Dice, es tan pesado y es tan duro salvar a los hombres, nadie lo puede hacer, nadie lo puede lograr, es muy difícil. Y agregaría yo, ¿no? Como si fuera yo el tentador. Aparte no vale la pena, mira cuántos van a rechazar eso que vas a hacer por ellos, cuántos van a ignorar tu sacrificio, a cuántos les va a valer, cuántos van a tacharlo incluso como de fanatismo, de invento, va a ser considerado en vano. Y Jesucristo, ante esa hora de mucho dolor, de mucho estrés seguramente, rechaza esa tentación y la acepta. Y se entrega desde entonces ya. Todo lo que sostiene esa entrega siempre fue el amor y la confianza en su Padre, en Dios, ¿no? En su voluntad. A partir de esta luz que nos da el Evangelio, que nos da la vida de Jesucristo, nosotros también podemos echarle un vistazo a nuestra esperanza y decir, ante los momentos difíciles, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que yo propongo ante ellos? ¿Qué es lo que pienso? Primero, Dios tiene lugar en los problemas de mi vida. Dios tiene lugar en los problemas del mundo a propósito de esta emergencia sanitaria que vivimos del coronavirus.
a veces tendemos a sacar a Dios de este contexto, ¿no? Y le echamos la culpa a los chinos, a los murciélagos, a los países. Pensamos que es una guerra entre los países, quién sabe, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, decía el padre Fortea, lo escuché en una reflexión, pues se nos olvida Dios y lo sacamos, ¿no? Se nos olvida que muchas de las cosas que suceden en parte son voluntad de Dios y en otra parte son cosas que Él permite para después sacarlo, para después sacar algo mucho mejor. Si algo tengo yo muy claro en mi experiencia de fe, en mi experiencia de cristiano, es que de las cosas malas, Dios siempre saca cosas mucho más buenas, mucho más buenas. Y volviendo al tema de la esperanza, veía yo un tema, un comentario de un obispo, que dice que interesa mucho ver cómo Cristo venció los tiempos difíciles, porque lo importante en Él es que no vino a suprimirlos, sino que vino a enseñarnos a superarlos con serenidad, fortaleza y alegría, como no vino a suprimir la cruz, sino a darle sentido. Y aquí quiero decir que a veces pensamos ingenuamente que estando con Dios, que viviendo bien la vida como Él nos manda, siendo buenas personas, vamos a evitarnos el sufrimiento y el dolor. Y la realidad es que no. Ningún ser humano puede escapar a la realidad del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, de la angustia. Nadie. Son emociones, son sentimientos, situaciones 100% humanas y que ya van incluidas en el paquete desde que nacemos. De hecho, nacemos llorando y a lo mejor no moriremos llorando, pero muchos seres queridos estarán llorando nuestra ausencia, nuestra partida. Pero aquí lo interesante es ver cómo en cada situación, pienso por ejemplo en personas que en circunstancias muy concretas de la vida les cuesta hacer frente a ciertas situaciones que les causan mucho dolor. Por ejemplo, un joven que ha perdido a un amigo, que ha perdido, no sé, algún ser querido. A un matrimonio que está pasando conflictos, que está pasando tiempos difíciles, a alguien que no tiene ciertas cosas materiales que necesita, en fin, tantos problemas que ustedes conocen, que no necesitamos ver muy lejos, sino que nuestra misma persona, en nuestra familia, ya suceden. Y lo que nos invita Cristo es no a rechazarlos, y no nos invita tampoco a pedirle que nos los quite, porque sería a la vez un poco ingenuo pensar que así por arte de magia se van a esfumar. Más bien nos invita a afrontarlos con una actitud diferente, así como Cristo miró la cruz. En la película de la Pasión de Cristo que veía ayer con mamá, uno de los condenados le decía que ¿por qué abrazaba la cruz? Porque Jesús la abrazaba como con cariño. De hecho yo pensé que la iba a besar o algo así. Quién sabe si lo habrá hecho en la realidad. Pero ese abrazar la cruz es abrazar el sacrificio que tiene un completo sentido por los demás. Y en algún momento Juan Pablo decía que el dolor del mundo, el dolor de las personas, tiene un valor muy grande para nuestra salvación. El dolor, cuando es unido al de Cristo y cuando no es vivido en vano, se vuelve muy bueno para nosotros. No en sí mismo bueno, pues, que Dios disfrute de nuestro sufrimiento, que alguien disfrute de nuestro dolor, sino que más bien ese dolor a nosotros nos purifica y también ayuda a purificar al mundo, ayuda a purificar nuestro alrededor, nuestras personas. Y aquí me viene a la mente lo que decía el padre Raniero Cantalamessa en la misa de la pasión, no era la misa, perdón, en la celebración de la pasión del Señor, la adoración de la cruz, con el Papa Francisco. Y hablaba de estos tiempos del covirus. Y hablaba de la cruz. Y decía que la podíamos ver desde dos lados. Uno sería por el lado de las causas. ¿Por qué Jesús tuvo que cargar la cruz? Y ahí hay una discusión de que si los judíos y de que si ya estaba el plan y de muchas cosas históricas que después nos vendrían a traer como muchas
diferencias, ¿no? De pensamiento, muchos argumentos. Pero también decía, hay otro modo de ver la cruz, no por sus causas, sino por sus efectos, por sus consecuencias. Y cuando nosotros lo pensamos así, la cruz para nosotros, de hecho, se volvió el signo por excelencia de los cristianos. La cruz la tenemos en todos lados, la llevamos colgada en el cuello, la tenemos en nuestras casas, la tenemos en las cimas de nuestras ciudades, en las montañas más altas, en todos lados encontramos una cruz. No porque sea un instrumento de muerte, sino porque fue el medio por el cual nosotros tenemos vida y salvación, tenemos protección de los poderes del mal. Pues bien, esta cruz de Cristo, sus efectos fueron precisamente esos: la salvación, la entrega del amor de Cristo por nosotros, para vencer el pecado y para vencer la muerte, para que Él pudiera asumir sobre sí toda la realidad humana, toda. Así que no podemos decir que Dios no nos pueda comprender, porque Dios en Jesucristo lo ha experimentado todo, absolutamente todo. La alegría, el hambre, el frío, el calor, la amistad, pero también la desesperación, el estrés, el sufrimiento, el dolor, la injusticia, hasta la muerte injusta, la muerte ignominiosa, así completamente desnudo, con la peor muerte que le podían dar a alguien en aquel tiempo de los romanos. Y eso, contemplar a un Jesús así, nos dice, wow, de verdad que Dios está interesado por nosotros, por comprender lo que nosotros sentimos, y no podemos decirle a Dios, tú no sentiste eso, tú no sientes eso que yo siento, porque sí lo has sentido de verdad. Y de hecho les recomiendo un canto que se llama Oración a Cristo del Calvario. Es una oración, pero el padre Cristóbal Fons, chileno, seguramente lo han escuchado, lo ha vuelto canción. Y es una canción que de verdad ayuda a entrar en la oración, contemplando a Cristo en la cruz, ante el cual nuestras heridas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestra soledad, nuestro corazón herido, pues viene a ser poco comparado con lo que Él siente ahí en la cruz levantado. Y bueno, así como podemos ver la cruz por sus efectos, no tanto por sus causas, y todo el amor y lo bueno que nos trajo, también podemos ver las situaciones que afrontamos en la vida. Por ejemplo, el coronavirus, este tiempo de contingencia en nuestra casa, que tenemos que estar encerrados, esta crisis que se ha provocado, nos viene a desvelar, decíamos ayer también, todo aquello que no estaba sano ya en nuestro mundo, todas las estructuras injustas, todas las carencias que en realidad quedaban como tapadas, ¿no? En los servicios de salud, en la asistencia social, y no solo la asistencia social, sino en procurar que todos puedan tener una vida digna y sean capaces de resistir incluso estas adversidades, ¿no? Que puedan estar en su casa con la tranquilidad que van a tener que comer, que van a tener refugio, salud, todos los servicios básicos, en fin. Esta pandemia no solamente nos ha dejado al descubierto las cosas por las cuales tenemos que crecer o las cosas que nos estaban faltando, sino que también nos ha descubierto aquel lado más humano que nosotros tenemos. Y por eso nosotros nos podemos dar cuenta, no solo a través de los medios de comunicación, sino en nuestras mismas comunidades, que hay un sentimiento despertando de solidaridad, un sentimiento de preocuparte por el otro, de incluso pasivamente hacer algo por los demás, como es el quedarte en tu casa y no salir y evitar los contagios. Pero también aquellos médicos, aquellas personas que se han cooperado, que han puesto manos a la obra para crear cubrebocas, mascarillas, diferentes utensilios que se necesitan para la atención de este virus. Y además se ha reflejado también como la preocupación por sanar aquellas estructuras, aquellas cosas que de verdad son importantes. Hemos descubierto otra vez el valor de estar en casa, de estar en familia. Hemos descubierto la necesidad de Dios. Hemos descubierto que aunque tengamos muchos avances tecnológicos, aunque haya muchas armas, aunque haya mucho dinero, mucho poder político, un virus tan pequeñito, una cosa tan
que ni siquiera se puede ver a simple vista, nos puede destruir, ¿no? Como seres humanos. Y al final de cuentas, el que está ahí para protegernos es Dios, porque de Él es la vida, de Él es la muerte, de Él es todo el universo. Entonces, al final de cuentas, en estas adversidades vemos que también hay muchas oportunidades, hay muchas cosas que Dios nos permite descubrir. Creo que después de esta cuarentena, de este tiempo adverso, ya nada va a ser igual en la vida. Cuando salgamos a las calles, cuando volvamos a convivir con nuestros amigos, cuando volvamos a los templos, lo vamos a hacer de una manera diferente. Ya no vamos a volver de la misma manera. Vamos a valorar las cosas realmente importantes, las cosas que son esenciales y que a veces son invisibles a los ojos, como sea el Principito. Y también vamos a tener como ese sentimiento ya vivo de solidaridad, de empatía, de caridad hacia con los demás. Ahí es donde está la esperanza. Así como lo hemos aplicado a esta situación mundial, creo que también podemos aplicarlo a nuestra vida personal, a nuestra vida particular. Les comparto que cuando yo era más joven, adolescente, la situación de mi familia no ha sido siempre muy buena. Ha habido circunstancias muy tristes, lamentables, por injusticias. A veces otras personas te hacen daño y le hacen daño a toda tu familia. A veces las situaciones simplemente no se dan y pasas muchas carencias. Y yo veía a mis papás a veces desesperados, tristes, el ambiente en la casa era muy pesado. Pero había algo que me mantenía vivo. Y no era precisamente la fe en Dios, así a priori, pues, no a simple vista. Era como la esperanza de que las cosas iban a mejorar, de que las cosas podían estar mejor de las que estaban. Y no era una esperanza como así mágica, ¿no? De que ojalá después llegue alguien rico y nos diga, los voy a ayudar para siempre. Sino una esperanza confiada en mis posibilidades, en mi futuro, en mis capacidades. Y decir, le voy a echar ganas al estudio, voy a buscar un buen trabajo, voy a hacer algo de mi vida y voy a ayudar a mi familia a salir adelante. Y yo sé que esto va a pasar, tengo mucha confianza en eso. Y eso era mi esperanza, la esperanza que me mantenía a flote, que me animaba a seguir yendo a la escuela, aunque quedaba lejos. La esperanza que me hacía levantarme todos los días a las 5 de la mañana para salir a las 6 en el autobús y llegar a las 7 a la escuela y volver ya bien tarde a la casa, ¿no? Y otra vez al siguiente día muy temprano. Esa esperanza era la que me mantenía de pie. Y ahora que he conocido a Cristo, que he conocido a Dios, me doy cuenta que en el fondo de la esperanza está Él, está su persona. Sobre todo porque te da la garantía de que no te va a quitar los sufrimientos, de que no te va a quitar los obstáculos, pero te va a dar la fuerza para que los afrontes con mucha valentía, con mucho amor, con mucha fe, porque la esperanza cristiana nunca puede estar separada, entiéndalo bien, nunca va a estar separada de la fe y de la caridad. ¿Por qué la fe? Porque por la fe nosotros creemos en aquel Dios que aunque no podamos ver, que aunque a veces no podamos sentir, tenemos la certeza de que ahí está con nosotros y de que por algo está permitiendo que sucedan las cosas, para que algo se sane, para que algo se mueva, se desestabilice, entre en crisis, pero después esté mucho mejor. Y la caridad, ¿por qué? Porque si no tenemos caridad, aunque tengamos fe y tengamos esperanza, creo que ya esto no tiene sentido en realidad. Como no hubiera tenido sentido el sacrificio de Cristo y su obediencia al Padre, su fe, sin el amor con el cual hizo todo por nosotros. Cristo lo ha hecho todo con amor. Ahora bien, cabría preguntarnos, ¿cómo estoy en mi fe? ¿Qué tanto creo en Dios? Me cuesta experimentarlo, me cuesta sentirlo y además me cuesta obedecerlo. A veces podemos pensar que no tenemos fe porque no sentimos bonito. Y no es así. A veces la fe es un poco silenciosa. A veces la fe es un poco fría y seca.
Todos hemos experimentado eso alguna vez en la vida y seguramente que también lo vamos a seguir experimentando. De repente hay momentos de soledad, de repente hay momentos de sequedad que no tienen sabor. Pero eso no significa que Dios se ha apartado, eso no significa que Dios se ha ido. Al contrario, es un momento de prueba, un momento en el que Dios te pide que tu fe no sea una fe de niño, sino que sea una fe madura, una fe en la que no necesites pruebas ni sentir bonito para confiar y tener la certeza que Dios está ahí a tu lado. ¿Cómo está mi fe? Segundo, ¿cómo está mi amor? ¿Cómo está mi caridad? ¿Cómo es el amor que yo siento por mí mismo? ¿Cómo es el amor que yo siento por los demás, por mis hermanos? Comenzando por los más directos, por mis familiares, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo. Y también, ¿cómo es mi amor para aquellos que en primer lugar no me caen bien, que quizá me han hecho daño, que me han causado muchos desajustes, que han contribuido a muchas crisis? ¿Qué tanto está mi amor con aquellos que yo mismo hice daño y que quizá ya los olvidé, pero me olvidé de reparar aquello que provoqué? ¿Qué tal está mi amor para con aquellos que ni siquiera conozco, por los cuales no me he interesado y que necesitan mucho de mí, que necesitan mucho de alguien, que no tienen nada, que están sufriendo? El prójimo. A veces es fácil solamente, incluso lo digo por mí también, es fácil comentar en las redes sociales que el amor a Dios, incluso decirlo, ¿no? Que el amor a Dios, que el amor al prójimo, el amor a los hermanos, amar al que me odia, orar por el que me persigue. Pero en la práctica es muy difícil, no es tan sencillo en realidad. Creo que cuando nos dejamos llevar por los criterios meramente humanos y cuando hablamos de la justicia humana, pues es muy difícil, porque en realidad en este sistema tan acostumbrados que estamos de si quiero algo, lo compro, lo pago y lo tengo. Pues esa relación como de justicia, ¿no? Si lo quieres es porque lo puedes tener. Y si no lo tienes es porque no lo puedes tener o porque no lo quieres. Entonces, a veces pensamos que hay personas que no merecen el amor, que no merecen el respeto, que no merecen la justicia, que no merecen tener ciertas cosas. Y ahí es donde se nos olvida la caridad. Ayer en el Vía Crucis de Roma, que seguía el Papa Francisco, me llamó mucho la atención que las estaciones eran testimonios de personas que trabajan en la cárcel. Y no solo que trabajan en la cárcel, que viven en la cárcel. De presos, condenados, ¿no? De la hija de un condenado a la cárcel, de un policía, de una trabajadora social de ahí de la cárcel. Y me daba cuenta cómo a veces, por el error que comete alguien, lo juzgamos para siempre y lo condenamos a vivir en la oscuridad, a vivir en un hoyo en el cual no hay salida. Y para las personas que experimentan eso, aunque se han arrepentido de hacer lo que hicieron, siguen bajo ese estigma, bajo esa cruz, más bien sobre esa cruz en la que nosotros los hemos clavado. Pero aún así, se me hacía muy padre cómo es que en la cárcel aquellas personas que daban su testimonio encontraron a Cristo y le dieron sentido completamente a su vida y no negaron las consecuencias de sus actos. Al contrario, aceptaban que iban a pasar toda su vida en la cárcel, pero agradecían mucho a Dios que ahí, en ese lugar y a través de varias personas, le habían encontrado sentido completo a su vida. Y era de lo que hablábamos ayer, de la libertad. Aunque ellos no tienen la libertad para salir, aunque no pueden ver crecer a su familia, aunque no pueden salir a las fiestas y están peor que nosotros en la cuarentena, se sienten completamente libres, completamente liberados. Y con toda esa libertad pueden amar sinceramente a Dios y amar a los demás, hacer oración, pedir por su prójimo, pues reconstruirse en la vida, ¿no? Ante esas adversidades hay que tener en cuenta que la vida no se acaba, la vida no se acaba. Y a veces nosotros con cosas bien pequeñitas sentimos que ya nos ahogamos, como decimos por acá. Nos ahogamos en un vaso de agua. La vida continúa, la vida no se acaba. Sigue habiendo muchas posibilidades, muchas opciones.
Pero ¿qué hay que hacer aquí? Con esta fe, con este amor y con esta esperanza, hay que agarrarnos de Cristo y afrontar la vida como venga. Cristo nos manifestó al Padre. Cristo nos manifestó su amor. Y además nos hizo patente, nos puso la prueba de que el amor de Dios con el que vivió, del amor de Dios su Padre en el que confió, es más fuerte que cualquier cosa. Es más fuerte que el pecado, que el peor pecado del mundo. Es más fuerte incluso que la muerte. Porque, como celebraremos esta noche, Jesús vuelve a la vida por sus propias fuerzas. No por acto de magia, no por otras fuerzas externas, no con el poder de los demonios como lo acusaban los judíos, sino con el poder del amor de Dios. Y precisamente se levanta para darte la prueba, la muestra de que Él es capaz de hacer todo por ti, de darlo todo por ti, de apostarlo todo por ti, para que tú tengas vida, para que tú seas feliz, para que tú puedas alcanzar aquello para lo cual fuiste creado, para compartir la vida de Dios. Creo que cuando alcancemos a comprender esto vamos a morir, porque no es tan fácil, no es tan fácil digerirlo y no es tan fácil vivirlo. A veces en nuestra cotidianidad, en el día a día, nos acostumbramos a que Dios está ahí y se nos va olvidando el amor que Dios nos tiene. Y a veces nos esforzamos tanto por ser perfectos, a veces nos esforzamos tanto por ser de Dios o por evangelizar y dar el mensaje de Dios, que se nos olvida el mismo Dios. Se nos olvida que Dios es misericordia, que Dios es amor, que Dios es perdón, que Dios es ternura, que Dios es abrazo. Y pudiera parecer a veces que esa esperanza que anunciamos a los demás se nos va volviendo también estéril y seca, fría. Le pedimos a los demás que esperen en Dios con sus problemas, ¿no? Le pedimos a los demás que no se desesperen, que tengan ánimo, les damos una palmadita, un abrazo, los escuchamos, pero nosotros también necesitamos de esa palmada y de ese abrazo. Nosotros también necesitamos sentir ese amor de Dios en nuestra vida, en nosotros, en nuestra persona, para que esa esperanza no se nos vuelva estéril, para que esa esperanza no se vuelva triste, una esperanza desanimada. Sería algo muy contrario. Por eso no concebimos a un cristiano triste, a un cristiano desesperanzado. Un cristiano es siempre alegre. Un cristiano siempre tiene en la mira aquello que es más importante en la vida. Dios, el amor de Dios. Porque cuando todo pase, cuando las cosas materiales se acaben, cuando nuestros seres queridos se vayan, cuando nuestra familia esté dispersa, cuando acabemos todos nuestros días en la tierra, lo único que nos va a quedar va a ser eso, la fe, la esperanza y el amor. Antes de partir a la casa de Dios, esas cosas van a ser las que estén presentes. Y si no la tuvimos en la vida, a lo largo de nuestra vida, tal vez nuestra muerte vaya a ser muy triste o muy fea. Pero si la hemos tenido, si hemos confiado siempre en Dios, nuestro corazón estará libre. Nuestro corazón estará libre para que pueda encuentro de su Señor. Cuando fuimos creados, cuando nacimos, en nuestro corazón hay un espacio que no se puede llenar nunca con nada, por más cosas que le metas, no encajas, porque ahí es el lugar de Dios. Ese lugar es únicamente, exclusivamente para Dios, y nadie más lo va a poder llenar. Así que, si tú ya has encontrado a Dios, si tú ya lo conoces, o si lo quieres conocer más, déjate amar por Él. De verdad siente que todo esto que estamos celebrando, la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ha sido todo por ti. Todo, completamente todo. Dios ha amado tanto a los hombres que le ha entregado
a su único hijo para que muriera en la cruz y de ese modo nos salvara. Volviendo al tema de la libertad, que este tiempo, que la resurrección del Señor nos ayude a ser libres, a ser hombres libres, que miran al futuro con esperanza, que afrontan los problemas con decisión, con audacia, que son capaces no de huir de ellos, sino de afrontarlos. Decimos por acá también de agarrar al toro por los cuernos, de no darle la vuelta a las cosas, de no tapar aquello que está mal, porque tarde o temprano la podredumbre, aunque más perfumes le eches, va a salir a relucir. Entonces, que nuestras heridas sanen, que sanen desde abajo. Yo sé que duele, las heridas del corazón duelen más, duele mucho moverlas, duele mucho descubrirlas y duele mucho aceptarlas. Pero cuando dejas que Dios entre a tu vida y toque con sus dedos tu herida, aunque te duela, después tendrás paz, tendrás libertad y te darás cuenta que cuando tenemos a Dios en nuestra vida, el panorama es diferente, todo es diferente, todo es posible. Para terminar, me gustaría que a partir de este momento, de este tiempo que vivimos confinados en nuestras casas, empecemos a gestar en nosotros una visión diferente de la vida, para que cuando salgamos, cuando podamos encontrarnos con los demás, les demos un abrazo de cariño, un abrazo de fe, un abrazo de esperanza. Y recuerden que no todo está perdido. Aunque ahorita vivimos expectantes, aunque ahorita vivimos quizá desesperados, pensando qué vamos a comer, qué vamos a vestir, porque no tenemos trabajo, no perdamos la esperanza. Vamos a pasar de esto. Esto va a pasar y va a ser un recuerdo. Y muy histórico. Se va a escribir en los libros. Pero va a ser un recuerdo. Pidamos por aquellos que quizá no van a pasar de esta temporada. Sobre todo por los adultos mayores, por quienes tienen enfermedades. Ojalá que podamos salvarnos todos. Que se puedan curar muchos enfermos. Que no se contagien tantas personas. Pero si Dios lo permite, pues que esas personas tengan consuelo y tengan paz, porque al final de cuentas con el que nos vamos a encontrar es con Dios. No hay otro destino, a menos que tú lo quieras rechazar. Nuestro destino es estar con Dios, y es lo que esperamos ahora al celebrar la resurrección del Señor. Creemos que vamos a resucitar, creemos que la vida no se acaba aquí. Por eso nuestra esperanza es difícil para un cristiano que alguien se la venga a derrumbar, porque no confiamos en las cosas de este mundo, no confiamos en los poderes de este mundo, confiamos en el poder de Dios que trasciende todo, el tiempo y el espacio. Confiamos en su palabra y confiamos en aquel hecho histórico sin precedentes y que no se ha vuelto a repetir y que esperamos con mucha alegría y con mucho gozo que llegue ese día. El día de la resurrección. Cristo resucitó. Y así como Él resucitó, tú también vas a resucitar junto con tu familia. Cuando mueren nuestros seres queridos, es penoso y es triste. Es muy triste despedirse de un familiar, de un amigo. Pero el consuelo que tenemos es que algún día nos volveremos a encontrar con Él. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha prometido, porque Cristo lo ha demostrado. Cristo es nuestra esperanza, porque Cristo es la resurrección y la vida. Y cuando hay vida, hay alegría. Cuando hay vida, hay paz. Cuando hay vida, ya no falta nada. Y la verdadera vida solamente la da Dios. Me gustaría que si tienen dudas, comentarios, los pusieran por escrito aquí en esta transmisión en vivo de Facebook o también en los comentarios del canal de YouTube, para que después algunos de nosotros, seminaristas, los encargados de la parroquia, puedan ayudarles con sus dudas, puedan responder a sus comentarios. Y bueno, no olvidemos que este día lo vivimos en silencio,
pero un silencio en el que se va gestando el gozo y la emoción por celebrar la gloria de la resurrección del Señor en la vigilia pascual esta noche. Vivamos con verdadera intensidad estos días y siempre alegres, siempre, siempre alegres, motivados en el Señor, esperanzados en Él. Muchas gracias por su atención. Gracias a quienes me han invitado a compartir con ustedes este pequeño tema sencillo sobre la esperanza. Y nos vemos en la próxima. Recen por nosotros.